voluntad eterna y presente que es Dios, sin decir. Y no solo eso, Caballero personaliza sus arrebatos místicos y manifiesta que se siente vacío e insignificante por no haber tenido la oportunidad de nacer en tierras castellanas, lo que le hubiera permitido quizás, como a Santa Teresa, ser un santo. Cito: peregriné entonces por esos lugares santos que he llegado a amar como si en ellos hubiese vivido. Fin de cita. En este libro hay algo que igualmente me gustaría destacar: su recurrencia e insistencia en las ideas románticas encarnadas en el buen salvaje Rousseau y sus contemporáneos. Nada extraño si pensamos por un momento en la novela de su autoría que lleva el mismo nombre. Apoyado en estas ideas de un ser puro, espontáneo e ideal, Caballero aventura especulaciones y antítesis entre lo español y lo americano. Nos convierte a nosotros, ya que somos hijos de la tierra, en gentes buenas, benevolentes, espontáneos y más libres, aunque por lo mismo superficiales e infantiles. Superficiales e infantiles son sus palabras. Al contrario, el español, como hijo de la civilización, la ciudad, la leyenda, la historia, los castillos, es producto de una historia exquisita. A ellos, cito, los tira el pasado como un ancla, y a los otros, nosotros, a los otros, los empuja el porvenir como una vela. Fin de cita. Juicio de raíz equivocado, pues cualquiera que haya estado en la España moderna, al menos unas horas, no puede pasar de vista o no puede pasar por encima el ímpetu consumista de los españoles de hoy, como si hubiera llegado tarde lo que pasó al festín del capitalismo neoliberal. El buen salvaje, el bárbaro, el hombre atado a la tierra es el dueño del porvenir, su hacedor. Y el civilizado, el hijo de la ciudad, el esclavo de la historia y del tiempo. Pero no es en el porvenir que anuncia el campesino donde está para Caballero el verdadero futuro, sino en el pasado. Es en la vuelta a un pasado ideal o un prototipo de existencia, una especie de idea fija e imperecedera desde donde todo irradia y a donde todo tiene que regresar, ya que el porvenir solo existe y se justifica para él como pasado, y esa entelequia ideal, ese arquetipo inevitable, para él es Castilla y por excelencia Segovia, punto. España no hubiera sido posible sin Segovia. España es Segovia. Segovia es el Escorial. Este es Felipe II, y Felipe II el corazón del universo católico y el catolicismo el corazón del mundo. Y por consiguiente, como ciudad ideal, todos los caminos conducen y confluyen en Segovia. Y a nosotros, los latinoamericanos, sus hijos, solo tenemos razón de ser si a cada momento volvemos a Segovia, o como si siempre que partiéramos solamente quisiéramos regresar a ella. Cito: Castilla es una levadura sin la cual puede cocerse el pan, pero en faltándole ni la masa crece ni el paladar se regusta. Si alguna promesa, y enfatizo esto, si alguna promesa nosotros representamos para el mundo, es la de que algún día se esponje, purgada de la escoria de los siglos, la levadura de España en América. Como pueden ver, cualquier comentario es innecesario y tautológico, pero en este aparte podemos ver con toda claridad la nostalgia que siempre ha tenido la burguesía colombiana y fundamentalmente el antiplano cundiboyacense por esa entelequia amorfa que algunos todavía invocan como la madre patria. Nostalgia que no ha sido, como todos lo sabemos, una panacea para nuestro país y mucho menos para nuestra literatura. Sin embargo, hay que reconocer que por encima de todos estos juicios excesivos, melodramáticos y pseudopoéticos, Calderón tiene una capacidad envidiable para poner juntos los pedazos que conforman el rompecabezas español. Solo que se queda en el ejercicio de la composición por la composición misma y se ahoga en ideas preconcebidas y desgastadas cuando se trata de mirar esos pedazos como realidades autónomas, independientes o en ebullición. Por un lado, pesa su acumulación hiperbólica, reiterativa y casi perfecta de elementos lingüísticos, históricos, culturales, literarios, pero por el otro, aunque en menor cuantía, se pueden ver retazos de una realidad precisa y concisa. Caballero quiere atrapar, y ahí está quizás su problema, cada detalle de lo que ve, o de reiterar desde otro ángulo siempre lo mismo, como si de esa forma materializara su presencia y la eternizara. Otras veces simplemente se trata de reforzar sus largas disquisiciones y descripciones con ideas de textos leídos. Cada palabra, cada oración, cada párrafo, el texto entero, son una colección de retratos donde el autor parece hacer un esfuerzo sobrehumano para no olvidar nada.
y sin embargo su lectura, más que hacernos cómplices de algo indispensable y necesario, nos deja con un prurito vacío, nos deja con un profundo vacío y un extraño prurito en la piel. Retratos donde confluye su conocimiento histórico, su lectura literaria, su catolicismo recalcitrante, y de tanto en tanto incluso aventura una reflexión sesuda, hace del objeto de su descripción un objeto de conocimiento y lo ataca desde diferentes perspectivas, solo que de repente y sin razón alguna que lo justifique termina encajando sus variables analíticas en la entelequia católica que él ve como la síntesis perfecta de cualquier antítesis o disonancia. Cuando no es que el análisis se le diluye en pinceladas pseudopoéticas o declamatorias, obligadas por una necesidad individual. Cito, las cosas se humanizan porque envejecen y adquieren entonces una categoría de entes sobrehumanos. Dice, por ejemplo, su dependencia exagerada de un pasado inamovible, perfecto, eterno, le permite reivindicar como positivo e incluso como algo espiritual lo que ya ha perdido vigencia o debería perderla. Esta idea recurrente e imperativa se extiende por las páginas de este texto, lo cual resulta falto de lógica o de sentido común, ya que por otra parte califica como algo negativo ciertos comportamientos humanos demasiado pegados a formas de vida ya superadas. Y a pesar de sus elogios exagerados por Toledo y Segovia, no logra ver o se niega a ver la importancia de la cultura árabe y judía en la conformación de estas ciudades y la cultura española. Cualquier cosa de la cultura árabe a la cual tanto le debe España y sin la cual su literatura no sería lo mismo o simplemente no sería, la llama, cito, pecado original. Repito que es contradictorio y reduccionista porque en una parte, hablando de Toledo, reconoce la presencia de lo árabe, cito, lo moro irrumpe dentro de lo cristiano a la hora menos esperada, y de lo judío dice, cito, se agazapa en la sinagoga convertida en iglesia, se asoma y se agazapa, pero indudablemente que no se muestra, no se reconoce como una entidad aparte, sino en relación con y para, realidades que están ahí, pero que no están, ya que la grandeza del espíritu católico las opaca y las condena al mundo de lo posible y de lo escondido. Termino. Caballero describe lo español de una manera minuciosa y casi compulsiva, como si su propósito fuera evitar que algo quede fuera o suelto. Su necesidad de coaccionar y amalgamar con precisión y exactitud entidades de toda especie, en el trasfondo muestra esa necesidad personal que siente de estructurar las cosas con perfección y conocimiento para asegurarle cierta permanencia o trascendentalidad, tanto en los entramados expresivos como significativos. El texto es muy rico en lenguaje, pero por lo mismo busca las palabras exactas y adecuadas con cierto prurito, con el afán quizás de construir entidades metalingüísticas paralelas a entidades cristianas y eternizar la lengua española. Estas construcciones ideales no tienen otro propósito que resistir los avatares del tiempo, convirtiéndose por lo mismo en la única razón de la existencia. Caballero, aplastado sin saberlo por el culto a lo ideal, o que él mismo idealiza, convierte al hombre así en un esclavo temporal de su obra, sin la cual su vida no tendría sentido. La obra, al inmortalizarse, espiritualizarse, deja sin sentido a la vida, como si ésta se pudiera divorciar completamente de ella. Cito, los hombres solo se eternizan en lo que hacen, porque lo hecho por ellos es su propio espíritu. Fin de cita. Su vida en realidad no es sino vida de los hombres, cito, cadáver corruptible, que no tiene más objeto en este mundo que el servir de puente entre, cito, el espíritu y la obra, que habría de contenerlo y expresarlo. Fin de cita. El hombre no es más que un juguete en las manos de un dios o entidad caprichosa y perversa, sin capacidad de alterar de ninguna forma los designios de ese dios, y cuya existencia real no tiene sentido si no es por su existencia espiritual. Nada nuevo, nada nuevo. Es muy fácil ver aquí la sustancia del catolicismo que separa el espíritu de la carne, lo inmundo, solo para hacer de la carne una cárcel que necesita ser destruida o evacuada lo antes posible. Todo el texto está compuesto de una amalgama a veces excesiva, a veces pesada y reiterativa de elementos literarios, arquitectónicos, religiosos, pictóricos, estados de conocimiento, definiciones del carácter y el comportamiento, que al combinarse o apoyarse los unos en los otros, crean una especie de inercia